La noticia, la voy a colocar, es esta. La policía británica confiesa haber ocultado miles de violaciones a chiquipeques cometidas por seres de luz que no están muy legales, ¿no? Y que, bueno, tienen otra religión, ¿vale? Recordar que salió esta noticia brutal, cosa que está ocurriendo en muchos países y que exactamente hace lo mismo, ¿no? Cuando es una persona del país, perdón, dan la nacionalidad, pero cuando no lo es, la ocultan. Bueno, pues saltaba la noticia en Reino Unido de esta guisa. Y ojo porque la cosa no ha quedado aquí. Ojo porque ha sido brutal la información. Brutal sería poco decirlos, el escándalo que ha salido en Inglaterra con bandas. Ojo, los niños no se tocan exactamente, con bandas organizadas. De hecho, chat, os voy a poner en pantalla el momento. Ojo, el momento en que en Londres se destapaban más de 250.000 violaciones en todo Reino Unido, con especial mención en Inglaterra, donde una parte importante de las víctimas son menores de edad. El gobierno tuvo que aceptar los datos ocultos porque, como veis, uno del partido, bueno, en la cámara lo dio por correcto. Ojo a lo que estábamos diciendo. Este es en el momento exacto donde hablaban de 250.000, que se dice pronto, violaciones por seres de luz, ya entendéis, por lo que os digo, en el Reino Unido. Desde ahí ya saltó como si no hubiera un mañana, o como la pólvora, las verdades del barquero. Ya en la televisión se hablaba y el Partido Laborista rechazaba iniciar una investigación contra esos abusos de chiquipeques provocados por seres de luz, pese a las nuevas revelaciones. Aún así, comenzaron a intentar por todos los modos el acallar la información. Y decía lo siguiente: el Partido Laborista, liderado por Keir Starmer, se encuentra en el ojo del huracán tras su negativa a impulsar una investigación nacional sobre las bandas, grupos organizados que han preparado estos abusos a niñas en diversas ciudades británicas. Pero volvíamos a lo mismo, a saltar como la pólvora. Esto ahí ya no tiene freno. El escándalo, ojo, y todo esto ya saliendo en prensa, el escándalo de las bandas de abusos sexy salpican al gobierno de Escocia. Más de 600 niños han denunciado violaciones de inmigrantes o de seres, como nosotros les llamamos, de luz. Los escándalos de explotación infantil revelaron que en el Reino Unido han puesto al gobierno de Escocia en el centro de las críticas a medida que aumentan la presión sobre Keir Starmer para abrir una investigación pública sobre las redes de abuso en Inglaterra. Los ministros escoceses se enfrentan a preguntas sobre las medidas adoptadas para abordar un problema que también afecta a Escocia. Hablan de operaciones y sospechosos desde el 2016, de operaciones cerradas. Ojo, esto se lo cayeron los cuerpos y fuerzas de seguridad de este país, que se identificaron en este caso hasta 55 sospechosos de comunidades como kurdán, afgana, egipcia y pakistaní, y 44 víctimas, algunas de las cuales fueron atacadas por hasta 28
hombres diferentes. Sin embargo, 14 de los sospechosos fueron deportados y el resto siguen sin enfrentar un juicio. Así saltaban las noticias de lo ocurrido, de esos datos, 250.000 niños abusados en Reino Unido. Y esto no frenó, como podéis imaginaros, están saliendo auténticas verdades como templos. Y ojo, vuelvo a repetir que esto no es solo en Reino Unido. Al igual que hemos tratado el tema Loan y hemos visto que esto se repite en muchos países y que esto es cuestión de los de arriba, esto que estamos escuchando ahora mismo, explotar, expandirse como la pólvora, también pasa en todos los países del mundo. Una niña de 14 años fue violada, asesinada y servida como kebab en Reino Unido por una banda de seres de luz que jamás estaron en prisión. Otra de las noticias que saltaban brutales este fin de semana. Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Una niña de 14 años fue violada, asesinada y servida como kebab en Reino Unido por una banda de musulmanes que jamás entraron en prisión. Charlene Downs, niña asesinada por musulmanes. Redes sociales. Por Unai Cano. 5 de enero de 2025. La trágica desaparición de Charlene Downs, ocurrida en Blackpool, Lancashire, el 1 de noviembre de 2003, sigue siendo uno de los casos más oscuros y controvertidos en la historia reciente del Reino Unido. Charlene, quien habría cumplido 35 años en marzo de 2024, era una niña de apenas 14 años cuando fue vista por última vez, y desde entonces las circunstancias que rodean su desaparición y presunto asesinato han dejado una profunda herida en su familia y la comunidad. El día de su desaparición, las cámaras de vigilancia captaron a Charlene en el centro de Blackpool alrededor de las 3:35 de la tarde. Más tarde, su madre la vio brevemente cerca de casa y Charlene mencionó que planeaba ir a la sala de juegos, asegurando que no tardaría en volver. Según testigos, estuvo acompañada de una amiga en el bar Keresel, ubicado en North Pier, antes de ser vista nuevamente en cámaras a las 9:03 de la noche fuera de un bar junto a una mujer con abrigo negro. Sin embargo, Charlene nunca regresó a casa, y su familia denunció su desaparición al día siguiente. La policía británica confiesa haber ocultado miles de violaciones a niñas cometidas por inmigrantes ilegales musulmanes. En un principio, la policía trató el caso como el de una adolescente que había huido, pero rápidamente emergieron indicios más inquietantes. Las autoridades determinaron que Charlene pudo haber sido una víctima de explotación sexual por parte de bandas locales. Una investigación más profunda reveló que al menos 60 niñas menores de edad habían sido abusadas en locales de comida rápida de la zona. La policía de Lancashire fue objeto de duras críticas por su manejo inicial del caso. En 2006, 3 años después de la desaparición, notificaron a la familia que Charlene había sido asesinada, transformando la búsqueda en una investigación criminal. Sin embargo, el juicio en 2007, que acusó a Iliad al-Batik de asesinato y a Mohammed Rebesi de ocultar el cuerpo, fue declarado nulo debido a errores en la recopilación de pruebas. ¿Os suena? Durante los procedimientos judiciales, surgió la aterradora afirmación de que el cuerpo de Charlene había sido desmembrado y servido como kebab en un restaurante local. Aunque los acusados fueron absueltos y recibieron indemnizaciones de 250,000 libras cada uno, la familia de Charlene quedó devastada. Este revés fue atribuido a la mala gestión del caso por parte de las autoridades, que también se enfrentaron a acusaciones de no actuar por miedo a posibles repercusiones por los antecedentes étnicos de los sospechosos. En 2016, la policía reabrió el caso tras hallar imágenes inéditas de cámaras de seguridad que mostraban a Charlene caminando junto a su hermana Rebecca el día de su desaparición. La familia quedó consternada al descubrir que estas grabaciones habían estado archivadas durante más de una década sin ser utilizadas en los juicios previos. La madre de Charlene, Karen, expresó su indignación. Es inaceptable que hayan tenido estas imágenes durante años y nunca las hayan usado. Es una falta de respeto hacia la memoria de mi hija. Tal vez, con estas pruebas, podríamos haber obtenido justicia mucho antes. Tanto ella como su esposo prometieron demandar a la policía de Lancashire,
acusándolos de mantenerlos deliberadamente en la oscuridad y obstaculizar su búsqueda de respuestas. ¿Os suena, verdad? ¿Cómo nos suena? Porque en todos los países igual. ¿Quién es el que está obstaculizando? ¿Quién son los que están obstaculizando que no encontremos a Loan? Qué cosas, ¿no? Bueno. Vamos a continuar porque ya os he dicho que hoy, en última hora, iba a ser un poco dolorosillo. Se está pidiendo investigación nacional de las bandas de violadores. Como estáis viendo, todo esto ha pasado desde el día 5, 6 y 7 en Reino Unido. Ha estallado la bomba. Vamos a ver la información. Badenoch pide una investigación nacional sobre las bandas de violadores. Hace 5 días. Compartir. Salvar. La líder conservadora Kemi Badenoch ha pedido una investigación pública nacional completa sobre el escándalo de las bandas de violadores en el Reino Unido. Se produce después de que el ministro del Interior, Jess Phillips, rechazara la solicitud del Consejo de Oldham de una investigación dirigida por el gobierno sobre la explotación sexual infantil histórica, diciendo que el Consejo debería dirigirla en su lugar. Su decisión, tomada en octubre, fue reportada por GB News el miércoles y luego recogida por Elon Musk en su plataforma de redes sociales X, y varios conservadores de alto rango. El ministro del Interior en la sombra, Chris Phipp, dijo a la BBC que había llegado el momento de una investigación nacional, con poderes para obligar a los testigos a presentarse, para llegar a la verdad. Bueno, pues ahí están en el tira y afloja. Mientras tanto, vamos a ver verdades como templos. 2.550 niños fueron violados tras solamente en Rowman. 2.550. 1.000 niños en Telford y 500 más en Rochester. En total, en la actualidad hay 250.000 víctimas entre menores y mujeres, a manos, como os estoy diciendo, de los seres de luz. Lo que estáis viendo en el mapa es más o menos donde han sido esas violentaciones. A ver que no nos corten el YouTube. Y en el mapa de al lado, donde están las congregaciones de esos seres de luz. Si tú coges un mapa y otro y los superpones, pues podéis imaginar qué da, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver. Continuamos con esa info. Los pakistaníes confesaron que convertían a las niñas en kebab después de violentarlas. Tenía 14 años. La policía cree que fue asesinada a las pocas horas de la última vez que se la vio. Murió con el contexto de una agresión grupal en la que se sometió a la chica a todo tipo de tortura. Esta es otra, aparte de la que hemos leído. 2 hombres fueron juzgados y acusados, y los demás fueron liberados. Mientras tanto, la policía, creo yo que fue la policía, ¿no? Porque se dio una orden a los medios de comunicación al principio, intentando por todos los medios empezar a callar algo que corrió, como estáis viendo, como la pólvora. Cuando se conocieron los primeros casos de las bandas de violadores pakistaníes, las cadenas públicas británicas BBC publicó, con esta carátula que estáis viendo, un documento titulado El falso escándalo de explotación sexual sobre una niña que presuntamente mintió al decir que había sido violada por un grupo de hombres pakistaníes. La BBC ha trabajado durante años, como cualquier medios de cualquier parte del mundo, veas el caso Loan, para tapar el alcance del escándalo de las bandas
de explotación de menores. La brutalidad de estos delincuentes. ¿Mm? Ahora vamos a ver a una de las víctimas de las bandas pakistaníes en Reino Unido. Pide no olvidar la motivación racial de los violadores. Me llaman escoria blanca, puta blanca. Decían que las chicas inglesas no valen nada. Vamos a verlo. Bree, this grooming gang survivor, calls what happened to her anti-Western religious and racist abuse. When I was a victim, I was raped multiple times, I was beaten, I was tortured, and throughout all of that I was constantly being racially abused. There was a constant barrage of you're a white slag, you're a white whore, you're a fucking gory, which is the Pakistani word for white person. So the racist abuse was non-stop. The religious abuse is real. I was taught it as a type of othering, like our Pakistani girls are good and pure and they cover themselves, they're virgins till they're married, but white girls are trash, they're whores, they all sleep with hundreds of men, they're all worthless. I don't think it's good to hide this information. Impresionante, ¿verdad? Bueno, ahora mira, tengo aquí el mapa parecido al que os he puesto antes, pero este superpuesto, donde cada punto, ahí se ve mejor, representa un municipio en el que existían estas bandas. Ya superpuesto. Qué cosas, ¿verdad? Bueno. Este señor que veis en pantalla es el líder de la banda de violadores pakistaníes en Rochester. Fue empleado como, ojo, y esto nos va a sonar en España, asesor de derechos sociales por el ayuntamiento. Ojo, ¿recordáis una ministra aquí que puso a su marido, también, pedo, al mando de una casa de menores? ¿Recordáis a que sí? Pues esto exactamente igual. Por cierto, es una ciudad del Reino Unido, curiosamente, gobernada por un alcalde musulmán. Es una aportación. Es un punto, ¿no? Os voy a enseñar, porque fijaros si tenían la información y se la guardaron. Porque digan que estos son bulos, mentiras, que nos inventamos las cosas. De una sentencia, esto es una sentencia, contra uno de los grupos musulmanes de pedos. Narración de hechos, de los tribunales, o sea, todita la información. Y sí que vamos a sacar algún trocito, ¿vale? Para darnos una idea. Aquí, como veis, es un documento oficial donde, bueno, pues está sacada toda la información de todo lo que ocurrió en ese juicio, ¿vale? Y que ya se sabía. Y que parece ser que les importaba muy poco exponer, ¿no? El buenismo. Bueno, vamos a coger trocitos interesantes para que veamos más o menos el funcionamiento de esta gente. Sabine Albert, líder de la banda de violadores pakistaníes en Rochester, declaró en un juicio: nosotros somos la raza suprema, suprema, no estos bastardos blancos. Aquí tenemos otros. Versículos del Corán por boca de la niña con la que se casó Mahoma. Pone: el mensajero de Alá se casó conmigo cuando tenía 6 años y consumó el matrimonio conmigo cuando tenía 9 años. Y Sofía, la niña, jugaba con muñecas. ¿Nos vamos haciendo una idea? Bueno, aquí tenemos otra. 57
Mohamed Karan. Os lo podéis imaginar, ¿sabéis? ¿Por dónde? Por detrás. En grupos utilizando una bomba para dilatar. Está explicando cómo violentaron a una niña por detrás y lo que usaban. Esto viene en el documento oficial que estabais viendo, ¿eh? ¡Ojo! Ojo, ¿eh? Lo que estoy diciendo. De hecho, fijaros, ya ahora lo pongo en la pantalla, cómo pillan, como parece ser que es muy normal. Aquí vamos a ver un vídeo de cómo pillaron, o sorprendieron, abusando de una menor en un coche, a uno de estos seres de luz. Yo, what are you doing? Brother, why are you doing this in my house here? What are you doing? Brother, what are you doing? Month of Ramadan, you doing stuff like this? Brother, month of Ramadan. What are you doing? I said sorry. What the fuck are you doing? This is disgusting, mate. I've got kids inside here. You're fucking a nut. What are you doing? What taxi are you? En un taxi. Bro, sorry. Yeah? Do it. You're fucking raping a girl in the back, you dirty bastard. Yo, there's a little kid in the back of this car. Vamos, que parece ser que allí era, Yo, what are you doing? como veis, lo más normal. Fijaros, hasta ha llegado el punto que las guías turísticas de China para evitar el Reino Unido ya ofrece consejos para evitar aquellos barrios que fueron poblados por estos seres de luz. China. Ojo. Parece que al final el gobierno laborista no le va a quedar más remedio que abrir la investigación, aunque como podéis ver, pasando los días y viniendo toda la información que estaba viniendo, seguían bloqueando esa investigación hasta que al final, mientras decenas de miles de niñas británicas eran abusadas en manada por seres de luz, el primer ministro laborista Kenny Stanley tuvo la audiencia de tachar a los británicos con un par de narices de islamofóbicos. Al mismo tiempo, la policía británica protegía a estos seres de luz mientras se cometían. ¿Os suena, verdad? Todo esto. Esos delitos. Bueno. Bueno, pues parece ser que tienen lista de seres de luz pedos. Porque se han ido revelando esos abusos y esos personajes. ¿Por qué? Como vemos por ahora no es por justicia terrenal, pero sí por justicia social. Si al final es la única justicia que va a valer, la justicia social. Pasando a otro sitio, pero con el mismo tema, tenemos que sí ya han detenido, recordar El Salvador, esos 160 niños que sacaron de la secta, Letaor, en Guatemala. Bueno, pues al final ya se ha hecho, no creo que se haya terminado, pero sí que las investigaciones necesarias de lo que estaba ocurriendo y al final ya se ha detenido en El Salvador al presunto líder de la secta Letaor. Ojo al piojo. Y sin embargo,
en Estados Unidos. Ya os pongo la noticia. Conmoción en Nueva Orleans. Muere el fiscal adjunto dedicado a casos de agresiones sexys en un aparente suicidio en la oficina. Ojo al piojo, lo que os he dicho, esto no es de un país en concreto. Esto es un daño, una lacra a nivel mundial. Conmoción en Nueva Orleans. Muere fiscal adjunto dedicado a casos de agresión sexual en un aparente suicidio en su oficina. Ian Kerstin, de 34 años, fue hallado el sábado por la noche en el edificio de la Fiscalía de Distrito con una herida de bala, aparentemente autoinfligida. Un fiscal adjunto de una parroquia de Nueva Orleans, especializado en casos de agresión sexual, fue encontrado muerto en su oficina en un aparente suicidio. Ian Kerstin, de 34 años, fue hallado el sábado por la noche en el edificio de la Fiscalía de Distrito, ubicado en South White Street, con una herida de bala que las autoridades consideran autoinfligida. La policía localizó su cuerpo alrededor de las 9 de la noche y confirmó su fallecimiento en el lugar. La oficina del fiscal de Distrito de Orleans expresó profunda conmoción y tristeza tras el fallecimiento de Ian Kerstin, calificándolo como un miembro querido de la institución en un comunicado oficial. Enviamos nuestro amor y nuestras más sinceras condolencias a su familia. Es importante que nos apoyemos unos a otros en este momento, indicó, al tiempo que pidió a los medios de comunicación respetar la privacidad de los afectados. Kerstin desempeñaba un papel fundamental en un programa dedicado a revisar y dar seguimiento a casos de agresión sexual que habían quedado rezagados debido a la falta de análisis de las pruebas de ADN recolectadas previamente. Su destacada labor fue reconocida en el pasado por un caso que resultó en un veredicto de culpabilidad por intento de violación y conducta indecente con un menor. Las investigaciones sobre este caso continúan, mientras Nueva Orleans lamenta la pérdida de uno de sus servidores públicos. Incertidumbre en Nueva Orleans. La muerte de Kerstin ocurre en un contexto de tensión para la ciudad, que apenas unos días antes había sido sacudida por un ataque terrorista el día de Año Nuevo. El ataque, llevado a cabo por Shamsuddin Jabbar. ¿Qué habrá encontrado este hombre? ¿O a quién habrá encontrado este hombre? Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Nos tenemos que unir para todos estos temas porque los niños no se tocan. Y esto, vuelvo a repetir, es una lacra a nivel mundial. En cada país, igual de una manera diferente, ¿no? O de un modo más alto diferente. Pero al final una lacra que involucra a la infancia. Y esto es así.